¿Alguna vez has visto a un niño rechazar 1 millón de pesos a cambio de un libro viejo? En esta historia, un hombre rico, cansado e incrédulo, creía saberlo todo, hasta que se encontró con una niña de 9 años que vivía en un almacén abandonado y diagnosticaba enfermedades con ramitas. Lo que empezó como sarcasmo se convirtió en insomnio curado, conciencia despierta y una biblioteca construida donde antes solo había ruinas. Un viaje inesperado que demuestra que quienes más enseñan a menudo no tienen ni para comer. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viéndolo y prepara tu corazón. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, regístrate ahora y acompáñanos en esta transformación. Esa mañana, el cielo sobre Puebla lucía cansado. Una fina niebla cubría los antiguos edificios como si la ciudad quisiera ocultar sus propias cicatrices. Eduardo Molina estacionó su auto negro importado a unos metros de la antigua escuela pública, donde su madre había estudiado décadas atrás. El edificio, lleno de grafitis y descolorido, estaba a punto de ser demolido. Salió del coche sin prisa, alisándose la chaqueta de lino más por costumbre que por vanidad. Había ido allí más por capricho que por nostalgia. Quería tomar una foto simbólica antes de que todo sucediera. Tal vez publicarla con un título genérico sobre raíces y gratitud en LinkedIn. Eso es lo que esperaban de él. Pero no tenía idea de lo que estaba por pasar. Caminó por los pasillos agrietados, donde aún se podían ver restos de carteles rotos y escritorios rotos, como si el tiempo se hubiera detenido en el abandono. Al doblar la esquina trasera, oyó la risa de los niños. Había 8 o 9 niños, la mayoría de ellos descalzos, jugando al consultorio médico con ramas de árboles y hojas garabateadas. Una de las niñas estaba dibujando algo que parecía un pulmón en el suelo de tierra. Eduardo observó unos segundos y soltó una risa seca, llena de ironía. «Charlatanería prematura», murmuró, en voz alta, cruzándose de brazos. Esperaba que corrieran o al menos se rieran, pero no. Uno de ellos se puso de pie. Debía tener unos 9 años, de piel oscura y el pelo recogido en un moño hecho con un lápiz roto. No mostró ningún miedo ni prisa. Se acercó lentamente con una hoja de cuaderno en una mano y una ramita en la otra. Se detuvo a menos de 1 metro de Eduardo y lo miró directamente. No con arrogancia, sino con firmeza. Era una mirada diferente, como si no le interesara complacer ni protegerse. Era simplemente cierto, tan seca y directa como la pregunta misma. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas ayuda? Eduardo volvió a reír, esta vez más apagado, encontrando divertida la audacia. Él respondió con un tono burlón disfrazado de encanto. «Si me curas el insomnio, te daré 1 millón». Pero ella no se rió, ni siquiera tembló. Él simplemente respondió: «No quiero dinero, quiero un libro de verdad». En ese momento, algo se movió dentro de él, pero no entendía qué era. Solo se dio cuenta que se quedó sin reacción. Daniela, cuyo nombre descubriría más tarde, se dio la espalda y volvió a sentarse con los demás niños. Continuaron la consulta, dibujando riñones, escuchando los latidos del corazón con las ramas apretadas contra el pecho de sus amigos, escribiendo recetas con recortes de periódico. Eduardo permaneció allí inmóvil, como si le hubieran dado un guante. Por primera vez en años, se sintió avergonzado, no de estar allí, sino de todo lo que representaba. El traje caro, el sarcasmo, el desprecio automático. Caminó lentamente de regreso al coche. Esa noche durmió. No hay remedio. Sin té, no dar vueltas en la cama. Él realmente durmió. Como si se apagara, como alguien que se entrega, y eso le asustaba más que cualquier insomnio. Al día siguiente, Eduardo intentó seguir su rutina. Se despertó antes de que sonara la alarma, todavía confundido por el hecho de haber dormido tan profundamente después de meses de luchar contra el insomnio. Fue a la oficina.
Tuvo 3 reuniones, aprobó contratos y se saltó los almuerzos. Pero a media tarde, mientras escuchaba un discurso de inversión para una nueva línea de suplementos naturales, su mente volvió a la muchacha de ojos serios y la ramita en la mano. Recordó su respuesta: «Quiero un libro de verdad», y permaneció allí como una frase inconclusa. Un libro real. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Verdad en el contenido, en acceso, o fue simplemente una forma infantil de decir que realmente quería aprender? Intentó alejar el recuerdo, pero seguía regresando como una notificación que no podía ignorarse. Al final del día, en lugar de volver a casa, le pidió al conductor que lo llevara de regreso a la escuela. El terreno estaba aún más tranquilo que el día anterior. El cielo permaneció gris y el olor a moho y polvo impregnaba el aire húmedo. Eduardo caminó hacia atrás con pasos inseguros. Esta vez no hubo risas ni bromas. Encontró a Daniela sentada sola, con las rodillas dobladas hacia el pecho y un libro roto. Encima de ellas era un viejo manual de primeros auxilios, con páginas amarillentas y notas escritas con bolígrafo. Ella lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que él volvería. Él no dijo nada, simplemente sacó un cheque de su bolsillo y se lo entregó. Era una cantidad absurda, el tipo de valor que generalmente abría puertas, cerraba bocas y limpiaba la conciencia. Pero Daniela ni siquiera tocó el papel. Levantó la vista con la misma calma de antes y dijo: «Si quieres pagarme, convierte esta escuela en una biblioteca. De verdad que nos enseña». Eduardo se quedó allí, con el cheque todavía en la mano, sin saber dónde poner ese trozo de papel que de repente parecía ridículo. Era un hombre acostumbrado a controlarlo todo: contratos, calendarios, crisis. Pero allí, frente a aquella chica delgada, sucia y firme, se sintió completamente perdido. Nadie jamás le había negado dinero, y menos aún un niño. Regresó al coche sintiéndose iracundo, pero no con ira, sino con vergüenza. El viaje a casa fue silencioso. Observaba las calles pasar por la ventana, pero su mente estaba en otra parte. Cuando llegó al apartamento, no encendió el televisor, no cogió el móvil, no abrió sus correos electrónicos. Se sentó en el sofá y miró fijamente la estantería llena de libros que había comprado y nunca había leído. Por primera vez, se preguntó si todo esto valía algo. Esa mañana, Eduardo investigó todo lo que pudo sobre esa escuela, sobre los recortes de financiación, sobre los proyectos sociales abandonados. Fue entonces cuando recibió su primer verdadero shock. Uno de los primeros actos de la fundación que él mismo presidía había sido acabar con las transferencias a esa región de Puebla, redirigiendo la inversión a un centro de innovación en Monterrey. Más retroalimentación de imagen, dijeron en ese momento. Él firmó los documentos. No lo recordé hasta que vi el informe. Aquella escuela que ahora parecía un esqueleto en pie, aquella que había albergado a su propia madre en los años 60, fue perdiéndolo poco a poco todo por decisión de su propia empresa. Se le revolvió el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No porque lo tomaran por sorpresa, sino porque se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de todo lo que debería haber importado. Al día siguiente, Eduardo no fue a trabajar. Por primera vez en años, le dijo a su asistente que no asistiría a ninguna reunión. En cambio, regresó a la escuela con un cuaderno bajo el brazo. Ya no fue una visita impulsiva. Quería comprender, hablar, ver con sus propios ojos lo que había ayudado a destruir. Cuando llegó, encontró a Daniela sentada junto a otros 2 niños, mostrándoles cómo usar una cinta métrica para medir la circunferencia de su cintura, para saber si existe riesgo de enfermedad del hígado graso, explicó, como si fuera lo más común del mundo. Ella ni siquiera lo miró cuando él se acercó. Ella simplemente dijo, todavía concentrada en lo que estaba haciendo: «Si solo viniste a mirar de nuevo, no,
tú pierdas el tiempo. Eduardo sintió el golpe, pero respiró profundamente y se sentó en el suelo, a unos metros de ellos. Pasó casi 2 horas escuchando. Daniela habló con calma, sin adornos, como si ya supiera que de todas formas nadie la escuchaba. Mostró los libros que rescató de la basura. Dijo que vivía en un almacén abandonado con su madre, que trabajaba como limpiadora a diario, y su hermano pequeño, que todavía se hacía pis en la cama. Dijo que aprendió a leer sola, usando los papeles que envolvían los productos de la feria. Quien conocía los nombres de los órganos, de los síntomas, de las vitaminas, pero no sabía si podía llamar a eso conocimiento. Y aún así, se esforzaba por enseñarlo todo a los demás niños, porque nadie más enseñaba nada a nadie. Eduardo escuchó sin interrumpir. Sentí un nudo en la garganta. Era como si cada frase que pronunciaba la muchacha arrancara una capa de la armadura que él había usado durante décadas. Una armadura hecha de disculpas bien formuladas, informes bien presentados y distancia bien construida. La semana siguiente, Eduardo regresó todos los días. Empezó a llegar temprano, a veces incluso antes que los niños. Llevaba fruta, útiles escolares sencillos y algunos libros que él mismo nunca había abierto. Pero Daniela siempre lo tenía claro. De nada sirve traer algo bonito si nadie te enseña a usarlo. Y él entendió. No se trataba de caridad, se trataba de compromiso. Un día, se sentó a su lado mientras ella le explicaba el sistema digestivo con tapas de botellas y un trozo de cartón. Ella lo miró de reojo, como si todavía estuviera probando su presencia, y dijo: uno empieza a dormir mejor cuando empieza a mirar a otras personas. Eso se le quedó grabado como una frase. No porque fuera nuevo, sino porque nadie lo había dicho con tanta verdad. Y ella tenía razón. Estaba durmiendo bien. Por primera vez en años, sin medicamentos, sin whisky, sin una lista de reproducción relajante en mis auriculares. Fue allí donde la idea de la biblioteca realmente comenzó a tomar forma. No como un regalo para Daniela, sino como una deuda que necesitaba pagar. Eduardo regresó a la empresa y solicitó una reunión con la directiva de la fundación. Presentó un nuevo proyecto de reestructuración, enfocado en revertir los recortes realizados en los últimos años, empezando por la escuela en Puebla. Algunos ejecutivos fruncieron el ceño. No trae retornos directos. No es estratégico, dijeron. Pero Eduardo no dio margen de maniobra. Utilizó su propia imagen como garantía. Amenazó con irse si el proyecto no era aprobado. La votación fue tensa, pero se aprobó. Y así comenzó la reforma. Ladrillo a ladrillo, pared a pared, el edificio que una vez fueron escombros comenzó a cobrar vida nuevamente. Pero aún con todo esto sucediendo, sabía que la parte más difícil estaba por venir. Hacerle creer a Daniela que era real. Durante los meses siguientes, Eduardo visitó la obra casi todos los días. A veces me ponía un chaleco y ayudaba a llevar cajas solo para sentir que ya no era solo un nombre en el registro de una reunión. Había dejado de lado el blazer, los zapatos de cuero, incluso el caro reloj. Estaba empezando a comprender que la presencia en ese contexto valía más que cualquier símbolo de estatus. Daniela, sin embargo, seguía sospechando. Observé los cambios desde lejos, siempre con un pie atrás. Ella no era del tipo que se dejaba encantar fácilmente. Estaba acostumbrado a promesas vacías y visitas fugaces. Aún así, continuó con las consultas de sus hijos y sus clases improvisadas, como diciendo en silencio: «Solo lo creeré cuando abra la puerta de la biblioteca». Y Eduardo entendió. En silencio respeté ese tiempo. Sabía que la confianza, en este caso, era más difícil de construir que las paredes del edificio mismo. Con cada paso completado, Eduardo sentía una mezcla de alivio y urgencia. No se trataba solo de la construcción física, era como si él mismo estuviera siendo reconstruido junto con esos
Muros. Empezó a repasar viejas decisiones, proyectos que habían sido aprobados automáticamente, discursos que repetía sin pensar. Dejó de asistir a eventos falsos y canceló un contrato multimillonario que involucraba publicidad falsa. Fue como si Daniela hubiera encendido una luz en todo lo que él pretendía no ver. Un día, cuando llegó a la escuela y vio que la fachada de la nueva biblioteca ya estaba pintada, se emocionó, por primera vez, no por la belleza de la obra, sino porque supe, allí mismo, que ya no era solo un proyecto, fue una disculpa en forma de espacio, un lugar donde niños como Daniela pudieran ser vistos, escuchados y respetados, no como necesitados, sino como poderosos. El día inaugural llegó con cielo despejado y un calor sofocante, típico de esa zona de Puebla. La fachada de la escuela brillaba con pintura nueva y el cartel de la biblioteca, pintado a mano por artistas locales, mostraba el nombre que Eduardo había insistido en elegir con los niños. Biblioteca Luz, del futuro. No hubo ceremonia suntuosa ni fotógrafo de revista. Solo la comunidad local, algunos profesores jubilados, voluntarios y, por supuesto, los niños que habían estado jugando a los médicos con ramitas y hojas durante semanas antes. Daniela llegó con una blusa limpia y un par de sandalias nuevas que alguien había donado. Todavía desconfiada, pero con la mirada atenta a cada detalle. Cuando vio que los libros estaban al alcance de los niños y no encerrados en vitrinas, sonrió por primera vez desde que Eduardo la conoció. Y esa sonrisa era más importante para él que cualquier premio que hubiera recibido jamás. Eduardo estaba tenso. Había reservado el momento final de la inauguración para Daniela. Ella leería un extracto de un libro delante de todos. Ella dudó, por supuesto. Dijo que no se le daban bien las palabras difíciles, que su voz era fea y que nadie querría escucharla. Pero él insistió, con la atención de quien no empuja, solo invita. Al final, ella aceptó. Caminó lentamente hacia el pequeño escenario improvisado, sosteniendo en la mano un libro de tapa roja que había elegido días antes. El micrófono era más grande que su mano. Se arregló el cabello nerviosamente y miró a la pequeña audiencia. El silencio que se hizo allí no fue de expectativa, sino de respeto. Y cuando Daniela empezó a hablar, le temblaba la voz, pero no se echó atrás. Leyó lentamente, tropezando con algunas palabras, pero aún así siguió la lectura. Y cuando terminó, miró hacia arriba y dijo algo que nadie allí olvidaría. Daniela sostenía el libro con ambas manos, como si sostuviera algo sagrado. Respiró hondo y dijo, «Este libro vale más que 1.000.000, porque con él puedo sanar el mundo». Nadie aplaudió de inmediato. No porque no hubiera emoción, sino porque todos quedaron paralizados por unos segundos, absorbiendo lo que acababan de escuchar. La frase, dicha con tanta convicción y sencillez, rompió cualquier distancia entre la infancia y la grandeza. Era como si el sentido de todo se concentrara allí, en aquella niña de 9 años, que ni siquiera tenía acta de nacimiento al día, pero que ya entendía el valor de la educación como pocos adultos lo harían jamás. Eduardo sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No por orgullo, sino porque en ese momento comprendió que ya no era el protagonista de aquella historia. Él fue simplemente alguien que tuvo la suerte de presenciar una verdad que el mundo entero necesitaba escuchar. Después del evento, mientras todos conversaban y tomaban fotos improvisadas con simples celulares, Eduardo se apartó un momento y observó desde lejos. Vio a Daniela sentada en el suelo, rodeada de otros niños, mostrando sus nuevos libros como si presentara un tesoro. Nadie pidió autógrafos, nadie habló de patrocinio, nadie intentó convertirlo en un espectáculo. Era solo un grupo de niños con acceso a lo que nunca se les debió haber privado: conocimiento, espacio, dignidad.
La sencillez de aquella escena tuvo un efecto devastador en él, porque ahora lo sabía. Él sabía lo que su empresa había negado durante tanto tiempo, sabía el precio del silencio, y él sabía, más que nada, ningún número, ningún premio, ningún beneficio o expansión lo marcaría tanto como ese día. Era el tipo de cosas que no encajaban en un currículum, pero redefinió lo que, a partir de entonces, aceptaría llevar en su corazón. En los días siguientes, Eduardo continuó volviendo a la escuela, pero ahora sin la obligación de hacer nada. Él simplemente estaba allí. Me senté en los escalones de la biblioteca y observé a los niños ir y venir con los ojos muy abiertos, como si ese espacio fuera otro planeta. Daniela siguió como una pequeña líder natural. Instaló una sala de consulta en un rincón de la biblioteca con manuales, carteles y una pila de libros que explicaban el cuerpo humano en un lenguaje sencillo. Ella no cobró nada. Ella no exigió nada. Yo solo enseñé. A veces Eduardo intentaba ayudar, ofreciendo alguna sugerencia o material, y ella lo aceptó con la misma tranquilidad con que había rechazado el cheque. No se trataba de jerarquía, se trataba de estar juntos, de sumar. Esto lo aprendió de ella, poco a poco, en silencio. El cambio que comenzó en esa escuela se extendió. Otras comunidades comenzaron a escuchar sobre la niña que enseñaba salud con libros donados. Al lugar acudieron periodistas locales. Uno de ellos escribió un artículo titulado «El doctor Palo». A Daniela no le gustó. Él pensó que sonaba como una burla. «No soy médico, solo explico lo que sé, y aún hay mucho que no sé». A Eduardo le pareció brillante, porque eso era precisamente. Ella no se ponía por encima de nadie, solo quería aprender y compartir lo que aprendí. Inspirado por esta humildad, creó un proyecto dentro de la propia fundación para mapear a otros niños como ella, niñas y niños invisibles que incluso sin estructura ni reconocimiento ya llevaban dentro de sí un potencial transformador. Y todo empezó allí, con aquella chica de voz tranquila y mirada seria que sabía decir no al dinero y sí a lo que realmente importaba. No todo fue fácil en este proceso. Con la visibilidad llegó también la primera resistencia. Había gente que decía que Eduardo solo estaba intentando limpiar su imagen, que todo era una estrategia de marketing. Otros insinuaron que la historia de Daniela era exagerada, que ningún niño de esa edad podía saber tanto. Algunos padres de la región incluso dijeron que no se sentían cómodos con que sus hijos fueran atendidos por una niña. Eduardo escuchó todo en silencio. No intentó justificarse. Había superado la etapa de querer demostrar algo. Lo que importaba ahora era proteger lo que estaban construyendo. Y fue Daniela quien dio la respuesta más sencilla y directa a estas críticas. Cuando un periodista le preguntó qué pensaba de quienes decían que no tenía edad para enseñar, respondió: «Si los que saben no enseñan, los que no saben siguen enfermos. Prefiero intentarlo». Esta frase se volvió viral. Pero más que los me gusta o los compartidos, lo que realmente conmovió a Eduardo fue el efecto práctico que tuvo. Días después, una enfermera jubilada de la ciudad apareció en la escuela ofreciendo ayuda. Luego vino un bibliotecario desempleado. Entonces, un profesor recién graduado, gente común y corriente, que se reconoció en esa frase y quiso ser parte de ella. La biblioteca se convirtió en un lugar de encuentro, un lugar donde no te piden un diploma antes de escuchar a alguien, donde la experiencia de vida era tan valiosa como la formación formal. Eduardo observó todo esto con la misma mirada de quien todavía está aprendiendo, porque realmente lo fue. Cada gesto de solidaridad, cada niño que llegaba con sed de conocimiento, cada persona que donaba su tiempo, era como si estuvieran reeducando su alma. Y pensar
que todo empezó con un comentario sarcástico en medio de los escombros. Con el tiempo, la relación entre Eduardo y Daniela pasó de ser una curiosidad improbable a convertirse en un referente. No fue una amistad en el sentido habitual, ni tampoco una mentoría. Fue un intercambio. Ella le enseñó a mirar el mundo con más humildad y trató de ofrecer herramientas para que ella y otros niños pudieran soñar un poco más en grande. Un sábado cualquiera, los dos estaban sentados al fondo de la biblioteca, organizando una caja de libros, cuando Daniela preguntó, sin mirarlos directamente, ¿te arrepientes de algo? Eduardo se quedó en silencio unos segundos. Entonces respondió, de casi todo lo que pensé que tuvo éxito. Ella asintió y continuó doblando los papeles con recetas ficticias. No hubo lección moral ni abrazo emocional, solo esa comprensión silenciosa de alguien que ha vivido mucho más de lo que aparenta. La madre de Daniela también empezó a aparecer más. Al principio, evité el contacto. Tenía miedo de que todo fuera un espejismo, como tantas otras promesas. Pero al ver que su hija era tratada con respeto y no con lástima, se permitió acercarse. Descubrió que en la propia biblioteca había clases nocturnas y se apuntó a un taller de alfabetización. Poco a poco, otras madres también fueron llegando, algunos para aprender, otros simplemente para estar allí, en un lugar donde nadie les dijo que se callaran. Eduardo comenzó a saludar a cada uno por su nombre. Sabía que para que algo perdurara, necesitaba echar raíces en la gente. No fue suficiente renovar el edificio, era necesario restaurar los vínculos, la memoria, la dignidad. Y si bien Daniela fue el detonante de todo, él sabía que allí estaba sucediendo algo aún más grande, una comunidad entera volviendo a creer en sí misma. Una mañana, cuando Eduardo llegó a la escuela, notó algo diferente. El antiguo almacén donde Daniela vivía con su madre y su hermano estaba vacío. La puerta improvisada hecha con trozos de madera había sido retirada y no había señales de nadie alrededor. Su corazón se aceleró. Por un momento, temió que los hubieran desalojado o que hubiera ocurrido alguna tragedia. Pero cuando le preguntó a uno de los niños, escuchó una respuesta que fue al mismo tiempo aliviadora y conmovedora. Se fueron a vivir a una casita de verdad, justo al final de la calle. Los ayudaron porque la madre de Daniela ahora da clases a mujeres. Eduardo respiró profundamente y caminó hacia la parte trasera de la escuela. Desde lejos vio la sencilla casita, recién pintada de blanco, con una pequeña ventana y una cortina rosa improvisada. Y allí, en un gesto silencioso, comprendió que la justicia no es solo una bonita palabra, es una secuencia de pequeñas decisiones que juntas cambian vidas. Ese día decidió que ya no participaría en proyectos solo por imagen. Comenzó a revisar todos los informes de la fundación, los acuerdos de asociación y las políticas de recorte y expansión. Propuso una revisión radical del enfoque social de la empresa. Algunos inversores hicieron como que no, otros amenazaron con irse, pero él no se echó atrás. Sabía que ese era el precio que tenía que pagar alguien que realmente quería girar la llave. Con cada cambio aprobado, con cada programa restaurado, recordaba la voz tranquila de Daniela diciendo, «Enséñanos de verdad». Eso se convirtió en una especie de brújula moral. Ya no había lugar para esconderse detrás de cifras y objetivos trimestrales. Ya no quería ser recordado como el ejecutivo que expandió la marca, sino como el hombre que escuchó a un niño y dejó de reír. Con el paso de los meses, la escuela se convirtió en un referente. Visitantes de otros estados vinieron a conocer el proyecto. Algunos con buenas intenciones, otros intentando convertir la historia en su propio marketing. Eduardo prestó atención.
Él protegió ese lugar con el mismo celo con que un padre protege a su hijo. Siempre dejó claro que la estrella no era él ni la empresa, era Daniela. Pero ella, como siempre, no quería ser el centro de atención. Cuando alguien intentaba entrevistarla o tomarle una foto, respondía con la misma frase: «Solo pregúntame qué quieres aprender. Lo demás no importa». Una vez rechazó una invitación para asistir a una ceremonia de premios en otro país. Dijo que no podía dejar a los niños solos porque tenían un examen de ciencias esa semana. Y Eduardo, lejos de intentar convencerla, se limitó a sonreír. Él sabía que ella veía el mundo con una claridad que a él le llevó décadas conseguir. Lo más impresionante fue que ella nunca actuó como si fuera especial. Para Daniela, aprender y enseñar era un gesto natural, no una misión heroica, y quizá por eso su impacto fue tan grande. Ella no buscaba reconocimiento, estaba buscando utilidad. Una vez apareció un niño con llagas en la piel y ella le pidió ayuda a Eduardo para llevar al niño a un centro de salud. Él respondió enseguida, pero recibió un mensaje directo de ella. No tiene sentido llevárselo una vez. Tienes que asegurarte de que vaya siempre. Eso le hizo daño. Fue fácil hacer el gesto correcto y sentirme bien. Fue difícil asumir un compromiso. Desde entonces, Eduardo ha creado una red de apoyo con profesionales de la salud voluntarios. Y una vez más, no fue idea suya. Fue Daniela quien, sin saberlo, diseñó el futuro con una sencillez que desmontaba cualquier plan estratégico. Hubo un día que Daniela no apareció. Fue raro, llovía intensamente desde primera hora de la mañana, y sin embargo, Eduardo llegó temprano como de costumbre, imaginando que ella ya estaría allí, bajo el toldo improvisado, organizando los libros. Esperó casi una hora. Cuando finalmente emergió, estaba empapada, sosteniendo a su hermano pequeño en sus brazos, con la cara hinchada y los ojos rojos. La madre había sufrido un ataque de migraña severo y casi se desmayó en casa. No había medicinas, no había comida, no había nadie alrededor. Daniela caminó más de 3 kilómetros bajo la lluvia, cargando a su hermano, y llegó a la escuela, porque sabía que allí alguien la ayudaría. Eduardo dejó todo lo que estaba haciendo. Llamó a un amigo médico, consiguió suministros y organizó el apoyo. Pero lo que más le impactó fue lo que dijo suavemente, mientras calentaba los pies de su hermano con un paño. «No quiero leer hoy, solo quiero que mi madre se mejore». Fue ese día cuando Eduardo se dio cuenta, con mayor claridad, de que aún no tenía idea de lo que realmente era la vida. Durante años creyó saber lo que significaba el esfuerzo, el cansancio y la superación, pero nunca tuvo que elegir entre estudiar y mantener a alguien con vida. Nunca tuve que caminar kilómetros con hambre para pedir ayuda. Nunca tuviste que hacer parecer que todo estaba bien solo para proteger a alguien más joven. Allí, frente a aquella muchacha empapada y agotada, comprendió la magnitud de la desigualdad de la que partían. Y eso cambió una cosa más dentro de él: su prisa. Empezó a exigir con más fuerza políticas estructurales, no solo acciones específicas. Creó becas, presionó al gobierno local para realizar mejoras básicas y exigió que la empresa dejara de utilizar la palabra impacto sin una rendición de cuentas real, porque ahora sabía lo que dolía cuando nadie miraba y lo que podía pasar cuando finalmente alguien miraba. Con el tiempo, la salud de la madre de Daniela mejoró y su hermano comenzó a visitar la biblioteca con más regularidad. Era tímido, pero sonrió cuando vio a su hermana hablar con confianza. La comunidad, previamente acostumbrada al abandono, comenzó a moverse como un organismo vivo. Las personas que antes apenas se saludaban ahora intercambiaban libros, organizaban clases y compartían lo poco que tenían. Y Eduardo, sin rechistar, se quedó allí. Se convirtió en parte del paisaje, pero de una manera que nunca imaginó posible.
Ya no era el ejecutivo de traje el que aparecía para una foto. Él era el hombre que recogía las bolsas de donaciones, barría el suelo de la biblioteca y leía en voz alta a los niños a quienes nunca les habían leído. Y, curiosamente, nunca se sintió tan completo. Durante una de estas lecturas, Daniela se sentó a su lado y simplemente escuchó. Era un libro sencillo sobre el cuerpo humano, pero ilustrado de forma colorida y didáctica. Cuando terminó de leer, Eduardo cerró el libro y dijo, ¿de verdad todavía quieres ese libro? Lo pensó un momento y respondió, ya tengo uno, ahora quiero que todos tengan uno. Y eso selló algo entre ellos. Comprendió que su papel nunca sería el de héroe. Yo sería el facilitador, el oyente, el que abre la puerta. Y aceptó ese lugar con gratitud, porque vio allí una nueva forma de liderazgo, más silenciosa, más comprometida, más humana. Un liderazgo que no necesitaba estar en la cima, sino en el medio, donde sucede la vida real, donde las cosas realmente cambian, un gesto a la vez. Unas semanas después, Daniela le pidió a Eduardo que la ayudara a escribir una carta. Era para una amiga que se había mudado con su familia y ahora vivía lejos. Ella quería contarles a todos todo lo que estaba pasando en la escuela, pero no sabía cómo empezar. Comience contándonos cómo era antes, sugirió. Y ella respondió sin pensarlo mucho. Antes, todo era ruido vacío. Ahora tiene el sonido del futuro. Esa frase siguió martilleándole la cabeza todo el día. Sonido del futuro. Fue la primera vez que pensó en su propia infancia sin el filtro de la meritocracia. Recordó a su madre hablando de la escuela, de los cuadernos que pasaban de mano en mano, de los profesores que improvisaban con lo que tenían. Se dio cuenta de que, de alguna manera, todo lo que había logrado había comenzado en ese mismo terreno donde Daniela y otros niños ahora construían sus sueños. Pero a diferencia de él, ellos tuvieron que empezar desde menos de cero. Fue entonces cuando decidió grabarlo todo. No para publicar un libro ni hacer un documental, sino para no olvidar. Escribía a mano en un viejo cuaderno todas las noches, como una especie de diario. Allí anotó lo que aprendió, los errores que cometió, las peticiones que escuchó, las frases que le marcaron. Dijo que era su manera de no dejar que su mente volviera a dormirse, porque sabía que la tendencia era esa, acomodarse, olvidar, volver al piloto automático. Pero Eduardo ya no quería ser ese hombre. Quería mantener viva la incomodidad que Daniela había causado. Quería que, incluso en los días en que ya no estuviera, algo de él permaneciera presente, aunque fuera en el recuerdo de un cuento, en un estante lleno de libros o en un niño que aprendió a cuidar a otro. En el 10º cumpleaños de Daniela, la comunidad organizó una pequeña celebración. Todo fue improvisado, como siempre, globos atados con hilo, una tarta sencilla con la cubierta torcida y libros envueltos en papel marrón como si fueran regalos. Pero cuando llegó y vio lo que habían preparado, sonrió como si hubiera ganado el mundo. Eduardo observaba desde lejos, con un pequeño paquete en sus manos. Cuando finalmente lo entregó, fue directo. No es un regalo caro, pero es una promesa. La abrió lentamente y encontró una llave dentro de una pequeña caja de madera. Le explicó que era la llave de la biblioteca y que a partir de ese día ella sería oficialmente la encargada del espacio, con todo lo que eso implica. Daniela miró la llave como si fuera una medalla y simplemente respondió, «Prometo no cerrar con llave lo que ya está abierto». Esa no fue una frase ensayada, era su forma de hablar, siempre más pesado de lo que parecía. Y Eduardo captó el mensaje. Sabía que proyectos como este, cuando pierden su esencia, se convierten en hermosas estructuras sin alma. También sabía que con el tiempo la atención se desplazaría, el compartir disminuiría y la memoria se desvanecería. Por eso, la elección de la clave fue simbólica.
Fue un recordatorio de que este lugar solo permanecería vivo si seguía siendo real, hecho con gente y para la gente. Después de la fiesta, mientras todos se marchaban, él se quedó un rato más, ayudando a guardar los libros que habían quedado esparcidos por todas partes. Daniela lo siguió en silencio. Al final dijo: «Cuando llegaste aquí, parecías estar enfermo de una manera diferente». Él se rió, sorprendido. «¿Y ahora?». Ella se encogió de hombros. «Ahora parece que sabes cómo cuidarte». Y huyó, como todo niño debe hacer. Esa conversación quedó en la cabeza de Eduardo durante días. Parece que ya sabes cómo cuidarte. Nunca había pensado en su trayectoria desde esa perspectiva. Siempre asoció el éxito con el control, la productividad y el reconocimiento. Pero cuidarse a uno mismo no era eso. Se trataba de saber detenerse, escuchar, estar presente. Se trataba de reconocer heridas que no aparecen en las exploraciones, pero que aún así duelen. Comenzó a rechazar invitaciones a eventos vacíos, redujo drásticamente su exposición pública y se retiró de las decisiones de la Junta que no tenían un impacto real. Prefería pasar sus días en la biblioteca, ayudando detrás de escena, escuchando a los niños, organizando talleres con voluntarios. A veces, simplemente me sentaba en silencio y leía junto a alguien. Y en ese silencio compartido sentí una paz que nunca encontré en ningún hotel de 5 estrellas, ni en ninguna cumbre, ni en ningún bono de $1.000.000. Poco a poco fue aprendiendo a vivir. Empezó a cocinar, algo que no había hecho en décadas. Llamó a su hermana, con quien no había hablado en años. Visitó la tumba de su madre y pasó horas allí, contando en silencio todo lo que estaba experimentando. Se disculpó, aunque nadie pudo responder. No por estar equivocado, sino por tardar tanto en verlo. Un día, mientras ordenaba los estantes de la biblioteca, encontró a Daniela dibujando en un rincón. Ella estaba garabateando algo que parecía un mapa. Eduardo se acercó y preguntó: «¿Qué era?». «Es el camino que me llevó hasta aquí». Él sonrió y dijo: «Deberías conservar esto». Y ella, con la tranquilidad de quien sabe perfectamente lo que hace, respondió: «Lo voy a convertir en un libro, porque otros niños también necesitan encontrarse a sí mismos». Y ahí, Eduardo supo que, pasara lo que pasara, ella ya había ganado. Unos meses después, Eduardo fue invitado a una conferencia internacional sobre innovación social. Él declinó cortésmente. Sugirió que invitaran a Daniela, aunque sabía que difícilmente ella aceptaría, y de hecho no aceptó. «No tengo ropa para eso», dijo sonriendo, pero lo que hizo fue aún más impactante. Grabó un video sencillo, con la ayuda de profesores voluntarios, en el que leyó un extracto del mapa que había dibujado, ahora transformado en una narración. En el vídeo dijo que no quería que se la conociera como un caso raro, sino como una advertencia, que hay miles de niños hambrientos de aprender y sedientos de ser vistos. Eduardo vio el vídeo innumerables veces, siempre con el mismo nudo en la garganta, porque todo estaba allí: el dolor, la lucidez, el coraje y la esperanza. Todo lo que pasó toda su vida buscando en manuales de liderazgo y nunca encontró. La repercusión fue inmensa. Personas de todo el mundo comenzaron a enviar libros, mensajes y solicitudes de visitas. Pero Daniela siguió igual. Iba todos los días a la biblioteca, leía, enseñaba, ayudaba a los pequeños a comprender sus cuerpos y el mundo. Una tarde, cuando Eduardo llegó, la encontró nuevamente dibujando. «Es el mapa de la próxima escuela», dijo, y explicó que quería ayudar a otras regiones a construir bibliotecas similares. Eduardo se sentó a su lado y por primera vez le preguntó: «¿Qué tal si un día quieres irte de aquí y estudiar en otro país para tener más acceso?» Daniela pensó un momento y respondió: «Quizás algún día, pero no puedo salir corriendo si nadie ha aprendido a caminar todavía». Esa respuesta dolió
y iluminó al mismo tiempo, porque ella no estaba estancada en la escasez, estaba comprometida con aquellos que aún no habían tenido una oportunidad. Y eso era más de lo que podía enseñar. Eso era lo que necesitaba para seguir aprendiendo. Un día, casi un año después de 1900, aquel primer encuentro, Eduardo estaba organizando unos libros donados cuando vio, entre las pilas, uno de los viejos cuadernos utilizados por Daniela al principio de todo. Era donde anotaba las consultas de los niños con dibujos hechos a mano de pulmones, corazones y huesos. En la contraportada, escrito con bolígrafo azul, se leía: «Esto no es broma, es una advertencia». Sostuvo el cuaderno en silencio durante un largo rato. En ese instante, todo volvió. La primera risa burlona, el cheque rechazado, la renovación, la llave, el cumpleaños, el mapa. Se dio cuenta de que su trayectoria no había cambiado con una gran campaña, ni con una renuncia simbólica, sino con el ligero toque de una niña que le recordó lo que era la humanidad. Eso no era solo un cuaderno, era una brújula, y se prometió a sí mismo que nunca la perdería otra vez. Al salir, pasó por la biblioteca y encontró a Daniela organizando un pequeño círculo de lectura. Ella leía en voz alta a los niños más pequeños, deteniéndose de vez en cuando para explicar las palabras difíciles. Ella estaba sentada en el suelo, como siempre, con el mismo brillo sereno en sus ojos. Eduardo no quiso interrumpir. Él simplemente se apoyó contra la puerta y observó. Sabía que era el tipo de escena que nadie aplaudía, pero que cambió el mundo. Cuando terminó, uno de los niños le preguntó: ¿De verdad vas a ser médico? Y ella respondió: quizás, o quizás enseñe a médicos, o quizás simplemente siga atendiendo a quienes lo necesitan. Y Eduardo entendió. Ese fue el final y el principio, un ciclo que ya no dependía de él. Partió aquella tarde con el corazón ligero, sin necesidad de despedirse, porque ciertas personas no abandonan nuestras vidas, se convierten en parte de quienes decidimos ser. Meses después, durante una entrevista para una revista internacional sobre responsabilidad corporativa, le preguntaron a Eduardo cuál había sido la mayor inversión de su vida. Pensó unos segundos, mirando a la cámara como buscando la respuesta correcta, pero respondió con naturalidad: fue creerle a un niño que me dijo que no quería dinero, solo un libro de verdad. El reportero sonrió, algo confundido, e intentó seguir con otra pregunta más técnica, pero a Eduardo ya no le interesaban las fórmulas. Ya no quería hablar de rentabilidad, de KPIs, ni de marca social. Habló con emoción, pero sin florituras, como alguien que comprendió que ya no necesitaba impresionar a nadie, solo necesitaba seguir actuando de una manera coherente con lo que había aprendido. Esa noche, al volver a casa, releyó una de las primeras anotaciones que hizo en el cuaderno donde registró todo. No quiero ser recordado por lo que construí, sino por dónde elegí quedarme. La biblioteca todavía existe. Los estantes ya no son nuevos, algunas de las cubiertas están desgastadas y las alfombras tienen marcas de pies descalzos. Pero el espacio pulsa. Daniela ahora capacita a otras niñas para dirigir grupos de discusión, enseñar primeros auxilios e identificar signos de desnutrición. Ha crecido un poco, por supuesto, es más alto, más seguro, pero mantiene la misma mirada directa que desmantela cualquier pose. Eduardo todavía la visita, pero con menos frecuencia. Él sabe que el lugar ya no depende de él. De vez en cuando se sienta a su lado y le pregunta: ¿está todo bien? Y ella responde con un asentimiento. No hace falta mucho. Lo que construyeron allí no se puede medir con palabras. Y es exactamente por eso que continúa. Porque lo verdadero, aunque parezca simple, permanece. Una mañana, ya sin tanta prisa, Eduardo regresó solo a la escuela. Era mayor, su cabello era casi completamente blanco, sus ojos estaban marcados por el tiempo, pero su andar era tranquilo.
sin la tensión que lo había acompañado en el pasado. Se sentó en las escaleras de la biblioteca, observando a los niños correr, los libros pasar de mano en mano y los profesores improvisando explicaciones con materiales sencillos. Daniela no estaba allí. Ese día estaba participando en un seminario en otra ciudad como orador invitado sobre educación comunitaria. Se enteró de ello por una carta que ella misma escribió, dejada en el mostrador de la biblioteca. No estaré allí hoy, pero dejo mi voz en los libros y mi cuidado en manos de quienes aprendieron de mí. Eduardo leyó y releyó esa frase, y allí, con el sol golpeando débilmente su espalda, sonrió para sí mismo, con los ojos llenos de lágrimas. Se quedó allí durante horas sin hacer nada, solo mirar, respirar, recordar, porque ese día en que se rió de una niña con una ramita en la mano y con arrogancia en el pecho, fue también el día en que empezó a ser una persona diferente. Nunca más volvió a dormir con medicinas, nunca más volvió a tratar a nadie como una estadística, nunca dejaba de escuchar cuando un niño hablaba. La vida continuó, como le sucede a todo el mundo. Vinieron otras crisis, nuevos desafíos y salidas dolorosas, pero esa historia, la de la escuela, la biblioteca, la niña que no quería dinero sino un libro de verdad, quedó como un hito invisible en su cronología. No apareció en los titulares ni en el currículum, pero se hizo conciencia, y eso, al final, fue lo que más importó, porque hay encuentros que cambian el mundo, incluso si es el mundo de una sola persona. Ella no quería el dinero, ella quería un libro, y con ese simple gesto, le enseñó a un poderoso ejecutivo algo que ninguna escuela de negocios podría enseñar jamás, que a veces la curación comienza cuando dejamos de reír y empezamos a escuchar. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te conmovió? Comenta a continuación y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de lo que realmente importa. Deja tu like, activa la campanita y no olvides suscribirte porque nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.